solo de los principios. Bien, los principios, bueno, ya lo que vimos que son guías, o sea, son directivas que se le dan a las partes, al juez, al legislador, a los doctrinarios en general, que informan cómo es el proceso, o sea, cómo es el derecho procesal en general, cuáles son las reglas, las guías madre del proceso, digamos, todo se rige por esos principios. Sirven como mecanismo de interpretación en caso de duda más que nada y orientan el dictado de la legislación. El principio acusatorio hay que entenderlo o se entiende junto con otros dos principios que son el principio inquisitivo y el principio dispositivo. El principio dispositivo es el que rige en el proceso civil y en el proceso civil patrimonial, comercial, familia, laboral, en los cuales son las partes las que tienen la carga de impulsar, o sea, de iniciar el proceso, de impulsarlo, de ofrecer la prueba, de decir cómo fueron los hechos, de delimitar cuál es el objeto procesal. O sea, todo queda en cabeza de las partes en cuanto al impulso del proceso y a decir cuáles son los hechos que ocurrieron, o sea, cuáles son los hechos que tienen que probarse dentro del proceso y sobre los cuales el juez tiene que dictar sentencia. El principio inquisitivo es la contracara del principio dispositivo. Esto quiere decir, es un principio por el cual toda la actividad queda en cabeza del Estado y en particular en cabeza del juez. Es el juez el que se va a encargar de llevar adelante el proceso, de decir cómo fueron los hechos, de investigar cómo fueron los hechos, de decir cuáles son los hechos, de decir cuál es la prueba a través de la cual se van a tener por demostrados esos hechos, de ordenar la producción de esa prueba y de impulsar el proceso y de llevarlo adelante. Toda la actividad va a quedar en cabeza del juez, a diferencia del proceso del principio dispositivo, en la cual son las partes las que tienen la carga de llevar adelante todo el proceso. El principio acusatorio es un principio que rige en materia de derecho procesal penal, básicamente, en el cual es el fiscal el que se va a encargar de determinar cómo fueron los hechos, de producir prueba para demostrar cómo fueron los hechos, si existió o no existió un delito, quién fue el autor, cuáles fueron los perjuicios ocasionados, cuál es la modalidad en la cual se cometió el ilícito, y es el que se va a encargar de formular la acusación. Pero vemos que el principio acusatorio queda en cabeza del fiscal, el principio dispositivo queda en cabeza de las partes, pero funcionan en esta cuestión bastante parecido. Esto es, no es el juez el que se va a encargar de llevar adelante la acusación, no es el quien se va a encargar de indagar cómo fueron los hechos, sino que lo va a hacer alguien más, alguien distinto. Esto es, una de las partes del proceso, que en este caso va a ser el fiscal, va a ser quien se va a encargar de averiguar cómo fueron los hechos, cuáles son las pruebas, y va a formular en algún momento del proceso penal una acusación contra aquel que vamos a llamar imputado o reo. ¿Me seguiste, Jennifer? No te logro escuchar. Fue una pregunta. Sí, lo escucho, lo escucho. ¿Sí? ¿Me entendiste o no? Sí, Ah, bueno, bárbaro. Está bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Aldana. Qué raro. En el dispositivo, ¿el juez nunca puede impulsar algún acto de oficio? Porque Puede. estuve leyendo en el libro que hay un artículo 36, inciso 1, que dice que puede. El juez puede, es una facultad, pero no es un deber del juez. Ajá. Gracias. No es un deber de él. Esto es, él puede realizar algunas actividades probatorias, pero siempre tiene que tratar de hacerlo sin interferir en el principio de igualdad de las partes. Esto es, tiene que ordenar, si ordena la producción de algún medio probatorio, lo tiene que hacer de forma tal de no beneficiar a una de las partes en desmedro de la otra. Si esto es, él, si tiene alguna duda respecto de cómo ocurrieron los hechos, tiene la potestad para ordenar la producción de una prueba
complementaria o suplementaria, pero no puede suplir la falta de actividad de las partes. Esto es, todo queda en cabeza de las partes. Cuando el juez tiene alguna duda puntual respecto de algún hecho, entonces en esos supuestos puede ordenar alguna prueba distinta. Gracias, Bien. profe. No, Profe, ¿le puedo hacer otra consulta? dale, Gusto. Con respecto a principios procesales, el de autoridad, el formalismo y el de moralidad son los que me quedaron un par de dudas. Inclusive pregunté en el blog, pero es como que tengo el concepto, pero no lo tengo tan claro. Sí. Te contestaron, el doctor Todarelli Sí, te sí. contestó. ¿Qué fue lo que no te quedó claro del principio de autoridad? No sé, básicamente creo que hablaba de las potestades del juez, ¿no? En algún sentido, que me acuerde. Dice, el derecho procesal es una disciplina que tiene casi toda su injerencia en el ámbito del poder judicial, y siendo este un poder del Estado político que interviene en el conflicto de los justiciables, se lo ha investido al juez de ciertos atributos o poderes deberes. El poder de conducción o de dirección del proceso y el poder de esclarecer la verdad de los hechos debatidos en el proceso, entre otros. O sea que el principio de autoridad, ¿qué sería? Esos poderes deberes con los que se inviste al juez. Claro, a ver, yo voy a partir de esta posición que creo de la que en algún momento hablé en clase. Hay un artículo en el Código Procesal Civil que dice que los abogados deben ser tratados con el mismo respeto que los jueces. Sí, sí, eso lo digo. Que todos tienen que, aparentemente, ambos están en un pie de igualdad. Pero hay una característica que lo diferencia al juez en esto, en su estrado, y es que él es el que toma las decisiones. Él es el único que ejerce la autoridad. Él es el único que tiene la posibilidad de decidir, de imponer sanciones, de decir cuál es el alcance de una sentencia. Él es el único que puede usar la fuerza. O sea, el principio de autoridad es el que inviste al juez de la fuerza del Estado, de la aplicación de la ley, para hacer cumplir una sentencia, para traer a las partes a proceso, para traer a terceros a proceso. Él es el que tiene la potestad de tomar las decisiones dentro del proceso. Las partes pueden proponer soluciones, pueden resolver el conflicto inclusive, pero no pueden imponerlo. Esa es la diferencia respecto del juez. El juez tiene la posibilidad de imponer su decisión respecto de las partes. ¿Se entiende cuál es la Eso que diferencia? llamamos como, que habíamos llamado como coercio, que era lo de la fuerza pública. O sea, una de las potestades del juez, una de las características de la Claro, son jurisdicción, varias. son varias, sí, son 5. Pero dentro de esas potestades que tienen los jueces, están todas, son todas, o sea, que habíamos dicho que el juez tiene la posibilidad de conocer, convocar, traer por la fuerza a alguien, ejecutar su sentencia por la fuerza, pero básicamente el principio de autoridad importa que nadie entre las partes no pueden imponerse soluciones, nadie le puede imponer a otro una actividad, una prestación, una consecuencia. Nadie puede disponer el efecto respecto del otro si el otro no está de acuerdo, pero el juez sí puede hacerlo. El juez es el único que está investido de jurisdicción, es el único que está investido de potestad para tomar una decisión que sea posible imponerla por la fuerza. O sea, hasta poder llegar a imponerla por la fuerza. Esto es el juez el que decide, es el que arbitra la decisión del conflicto entre las partes. ¿Se entiende la diferencia? O sea, el principio de autoridad genera que el juez imponga una solución aún contra la voluntad de las partes. Está bien, sí, ahora sí, perfecto. Bien. Lo otro era el de formalismo, ¿no? Sí, inmoralidad. Bien, el de formalismo quiere decir que el proceso está sujeto a una clase, a un conjunto de reglas, de protocolos que hay que seguir. O sea, todas estas reglas están impuestas en la ley. Las partes se tienen que sujetar a esas reglas. Pero la característica es que esas reglas no tienen un fin en sí mismas, sino que esas reglas, aunque no se cumplan, pero el acto procesal logre su cometido, el acto procesal va a ser válido aunque no se cumpla con la forma establecida en la ley. ¿Esto qué quiere decir?
Esto es lo que se llama principio de instrumentalidad de las formas. Hay que cumplir con las formas del proceso, pero si la forma no se cumple y aún así todo, el acto logra su cometido, ¿el acto es válido o es inválido? No, es válido igual. Claro, por ejemplo, si yo quiero notificar a alguien y lo tengo que hacer por cédula, ¿sí? Pero me olvido de decir si el domicilio es denunciado o constituido, y la cédula le llega igual. Esa cédula le falta cumplir con algún requisito que es importante, supuestamente, que tiene un fin, pero Claro. y aún así la cédula llega a destino, la persona se entera de lo que dice la resolución, no importa. O sea, ya no interesa si la forma no se cumplió en su totalidad, sino si el acto cumplió o no cumplió su cometido. Eso es lo que se llama principio de instrumentalidad de las formas. O sea, el proceso se rige por formas, pero las formas no tienen un fin en sí mismo, sino que están destinadas a lograr un objetivo. O sea, Listo, ahora sí. ¿en dónde está la clave que determina si un acto es válido o es inválido? En general, la clave va a estar siempre en el mismo lugar. Siempre que no se vulnere la garantía de defensa en juicio de la parte contraria o de alguna de las partes, entonces el acto va a ser válido. Esto es, si vos podés defenderte, si vos podés ejercer el acto que tenías que llevar a cabo, entonces, y lo podés hacer con la amplitud suficiente, con todas las garantías, entonces ese acto va a ser válido. La cuestión es cuando el acto, el vicio del acto, te impide a vos ejercer alguna facultad, entonces en ese caso sí puede haber un vicio que invalide el acto y la forma sí sea esencial, sea importante. ¿Se entiende? El de moralidad quiere decir que las partes se tienen que comportar, o sea, todos los sujetos del proceso, incluidas las partes, incluido el juez, incluido el fiscal, tienen que respetar un cierto modo de comportarse que es el modo, es lo que se conoce en derecho como la buena fe. La buena fe es un concepto muy amplio, vago, que quiere decir muchas cosas. Hay conceptos de buena fe que tienen que ver con el buen padre de familia, esto es, hay cierto estándar de comportamiento que se presume que las personas van a llevar a cabo cuando obran de buena fe. Y hay otros que tienen que ver con la buena fe, lealtad. Y esto es no comportarse muchas veces en contradicción con actos anteriores y válidos. Esto es, si vos dijiste una cosa antes, no puedes después realizar un acto que venga a ponerse en contradicción con lo anterior. ¿Se entiende? Eso es comportarse de manera leal. Y es también otro derivado de la buena fe. O sea, el proceso está imbuido de moralidad. No es que uno va a proceso a sacar el cuchillo y a defenderse a como de lugar. Esto es, hay cierta manera de comportarse y esas son las reglas de lealtad, probidad y buena fe. O sea, hay cierto estándar de comportamiento que se presume que las partes van a respetar. Y obviamente esto también tiene que ver con ciertas reglas de civilidad, o sea, yo no puedo ir a una audiencia a insultar ni al juez, ni a la otra parte, ni al abogado de la otra parte, o sea, más allá de que puede hacer